Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la quinta temporada ya del Café Científico de la Universidad de la Frontera, comenzando este ciclo 2020 de una manera distinta, de una manera particular, justamente por el contexto en el cual nos encontramos. El llamado es a estar en casa y justamente teníamos que ser consecuentes con el mensaje, y es por eso que estamos comenzando este ciclo 2020 en una manera de trabajo, de teletrabajo, para poder estar con ustedes acompañándoles y seguir con este compromiso de la difusión y de la comunicación científica que realizamos desde la Universidad de la Frontera. Para quienes nos acompañan por primera vez, este programa de difusión científica comenzó el año 2016 en la UFRO y siempre lo realizamos de manera presencial en distintos espacios de la universidad, en casinos universitarios, en el hall central, en los espacios del aula magna. Pero como les comentaba, ahora estamos en un contexto diferente, por lo tanto queríamos mantener esta actividad, esta iniciativa, pero de una manera a la distancia. Estamos desde nuestras casas y la idea es que podamos participar en este café científico en línea, como le hemos puesto, para que llevemos la ciencia y la tecnología de una manera distinta, a pesar de la contingencia y a pesar de la crisis sanitaria que estamos viviendo. No podíamos comenzar el ciclo 2020 sin tratar justamente el tema de la pandemia en la cual estamos viviendo, y para eso hoy día nos acompaña la doctora Caterina Ferrecho. La doctora Caterina Ferrecho es académica e investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es parte del Consejo Asesor del Ministerio de Salud para COVID-19. Es epidemióloga y es experta en salud pública. Por lo tanto, tenemos a una invitada hoy día que nos va a acompañar justamente para que podamos conversar y aclarar muchas dudas en cuáles han sido principalmente los criterios que hoy día se han ido cambiando, cuáles son las barreras que se han ido eliminando justamente para que este comité asesor en el fondo vaya trabajando con el ministerio para avanzar en lo que es casos sospechosos, casos positivos en pacientes que se han dado de alta. Y por supuesto que todos esos procesos tienen que ver con resultados de investigación, con ciencia, que es lo que queremos conversar hoy día con Caterina. Caterina, bienvenida al Café Científico. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación y encantada de poder aportar desde lejos. Hemos aprendido algo nuevo, ¿eh? Hemos aprendido que se puede. Sí. Exactamente, que podemos trabajar a distancia y con la tecnología que hoy día además está disponible para todas y para todos. Caterina, en primer lugar, comentar y conversar cuál es el rol que tiene el Comité Asesor COVID-19 para el Ministerio de Salud y cómo ha ido influyendo este comité en las decisiones que el Ministerio ha ido tomando con respecto a varios temas. Como yo comentaba al principio, se han ido eliminando algunos criterios para hoy día considerar casos sospechosos, casos positivos. Se ha cambiado, se ha determinado cuáles son los exámenes que hoy día es necesario llevar a cabo para poder, entre comillas, dar de alta a un paciente. ¿Cómo ha sido un poco el proceso de este comité asesor? Bueno, somos un grupo de epidemiólogos, infectólogos de adultos y de niños, muchos de los cuales hemos participado activamente en epidemias previas a lo largo de nuestras vidas. Y nuestro rol es un poco mirar el aspecto de evidencia que hay detrás de esta epidemia. Como es una epidemia nueva, es un agente nuevo, y la manera como está ocurriendo es totalmente, nunca ocurrió, es totalmente distinto. Hay mucho que leer, hay mucho que estudiar, sobre todo en este mundo globalizado de hoy día. Todos los países están publicando y generando información. Entonces, nosotros en el fondo, nuestra tarea es estar conectados, estar leyendo, estar estudiando, preguntar. Yo me he reunido con colegas que están a cargo de la epidemia en Israel, en China 2 veces, en Corea, en Estados Unidos. Entonces estamos como todo el rato preguntando, consultando con la OMS, con la OPS, y cada uno de nosotros leyendo, y estamos, te digo, conectados por WhatsApp y reuniones por Zoom todos los días. O sea, todos los días aparecen nuevas cuestiones. Esto es algo totalmente novedoso. Es tanta la producción científica que se está produciendo, porque las revistas están subiendo los papers sin revisión. Entonces,
es harto, y yo creo que eso ha hecho que haya mucho menos mitos sobre las causas de la enfermedad que lo que ha ocurrido en otras pandemias. O sea, yo creo que es una pandemia en la cual se está trabajando mucho más sobre la evidencia, en base a la evidencia que se va generando, más que en base a sustos, a mitos y qué sé yo. Y en ese sentido, nuestro rol yo lo encuentro que es clave en estar leyendo, informándonos, generando, y también con el carrete de los diferentes miembros, es poder sopesar más rápidamente lo que se está produciendo, considerando que no ha sido no ha pasado por revisión de pares. Entonces, Claro. yo encuentro que nuestra tarea es generar la información, la buena información, consensuarla y llevársela a las autoridades. Ahora, tratar de que las autoridades actúen en base a la evidencia y a lo mejor posible, lo cual ya es otra cuestión. O sea, lograr eso tampoco es una cuestión garantizada. Entonces, a veces es frustrante porque no, simplemente uno es un punto de vista. Y hoy día, Claro. por ejemplo, el punto de vista económico es muy fuerte. Entonces uno a veces se frustra, esto no es como, eh, o sea, por lo menos yo y gran parte del grupo estamos comprometidos con el asunto. O sea, para nosotros no es como que tú procesas la información y no te importa lo que va a pasar, nos importa. O sea, nos importa que se haga lo que hay que hacer. Claro. Entonces, ese es nuestro rol. Ya, ok. Y en ese sentido, Caterina, porque efectivamente desde que comenzaron los casos positivos en Chile, también han existido distintos cambios que me imagino que también han sido por los avances que han existido en base a estos procesos de investigación, a estos papers que han ido Exactamente eso, apareciendo en el último tiempo. ¿verdad? Sí, Y en ese sentido hay cambios hoy día, por ejemplo, para considerar casos sospechosos y casos positivos. Las barreras se han ido eliminando. Anteriormente, por ejemplo, se necesitaba tener contacto con personas en el extranjero. Luego, cuando se hizo local, se necesitaba tener contacto con alguien que tuviera en el fondo la enfermedad o el virus. Y hoy día creo que se está considerando solamente un síntoma para considerar casos sospechosos y corroborarlo con el PCR, ¿cierto? bueno, la verdad es que esa fue nuestra recomendación, pero no ha sido todavía aceptada. Entonces, Ya, el viernes pasado tuvimos una negociación con el equipo de epidemiología, porque el ministro estaba asustado de que fuera que abriera demasiado la puerta y que no diera abasto los PCR. Entonces, bueno, por ejemplo, ese es un tema que nosotros teníamos una información, que es la que salía a la voz pública de los exámenes que había disponibles, y en base a eso nosotros hicimos una recomendación también. Entonces, eso, por ejemplo, todavía no me he fijado si hoy día he estado todo el día ocupada, no me he fijado si subieron la nueva definición, pero el viernes llegamos a un consenso, pero lo tenía que ratificar el ministro. Entonces, no sé ya. si salió o no la última versión, pero entonces, como estaban preocupados de que un solo síntoma podría inundarlo, sugerimos que ese síntoma fuera ponderado por el médico en el sentido de que una duración y una intensidad de más de 24 horas. Ya. Eh, y eso, o sea, como ponerle un poco más de criterio clínico para decidir si es Que no solo, suficiente. claro, no solo un síntoma, sino que el síntoma, pero también que sea el filtro a través de la entrevista médica que hace cuando se realiza Exacto, el que paciente va tenga a la una, consulta. claro, por ejemplo, no es el dolor de cabeza que siempre tiene la persona, este es distinto, eh, o no es la que a veces tose, sino que ha estado como con una cuestión distinta que le ha durado más de un día, Ya, aunque sea un solo síntoma que tenga ciertas particularidades que le haga pensar que no es cosas que ha vivido antes, que esto es distinto. ok. Eso es algo que estábamos consensuando, pero no sé si fue chequeado finalmente. Hoy día Pero con también, respecto... ¿Mm? Sí, sí, dime, dime. perdón. No, hoy No, día lo que también tiene... con respecto a lo que decía, lo que dice el ministro en realidad, y que lo ha dicho desde la semana pasada, con respecto a que hoy día están saliendo a buscar casos nuevos, porque efectivamente existe la capacidad instalada para realizar estos exámenes,
y efectivamente los exámenes han ido incrementando porque hoy día no solamente están en ciertos hospitales, sino que la capacidad ha ido aumentando. También hay laboratorios en algunas universidades a lo largo del país. Por lo tanto, también ha existido un incremento, pero ¿cuáles son estos casos que se salen a buscar si efectivamente no están con uno o más síntomas, por ejemplo? Sí, yo creo que ahí, claro, uno se confunde. Cuando él habla de salir a buscar, es porque están yendo a cárceles y a lugares de ancianos, que es una de las estrategias súper importantes porque es donde se pueden producir clústeres institucionales muy rápido, o sea, porque en el fondo es imposible prácticamente, como están las cárceles y también algunos asilos de ancianos, que no se contagien entre ellos y que no se contagie el personal. Entonces, esa es una estrategia que a eso se refiere él, es ir a buscarlo en los lugares donde hay un altísimo riesgo también de muerte, porque los adultos mayores Es un público objetivo en el fondo el cual puede estar con mayor riesgo y que claro, en esos casos sí, se hace el examen de manera precoz para en el fondo tener el antecedente antes y que no desarrolle la enfermedad de la manera como lo podía hacer sin el diagnóstico. Sí, okay. Eso. Con respecto a lo otro que han ido ustedes también sugiriendo al Ministerio desde este comité asesor, tiene que ver con los exámenes y cuáles son, en el fondo, los criterios para poder establecer un paciente que es dado de alta o que ya no es infectivo y que eventualmente no tiene riesgo para contagiar. Sí. En ese sentido, hay criterios clínicos y criterios de exámenes. ¿Cómo ha sido ahí el avance? Porque también han ido cambiando. Sí, pues mira, por ejemplo, es súper interesante porque cuando empezamos a reunirnos en enero, había una serie de creencias y había unos paradigmas de cómo se pensaba que era esta cuestión, los cuales cayeron rápidamente. Por ejemplo, uno era de que solo los sintomáticos severos contagian. No sé si te acuerdas, eso fue lo primero. Sí. Que la gente que no tenía síntomas no era contagiante. Ese es un mito y hoy día se sabe que no es así. Y no solo eso, sino que los contagiantes, el punto de máximo contagio son las 24 o 48 horas previas al inicio de los síntomas. Y eso te cambia todo. Eso te cambia todo en dónde están los infecciosos, porque están antes de los síntomas. Obviamente que en los primeros días de los síntomas también. Segundo, que el PCR era el gold standard. El PCR, yo lo digo de esta manera porque fue muy criticada cuando yo dije, pero saltaron, así cuando yo dije, el PCR no tiene una sensibilidad mayor del 60%. Cuando dije el PCR pierde el 40% de los casos. Y lo dije por un par de 2 o 3 publicaciones emergentes que coincidían en Alemania y en China. Entonces, lo que se ha visto es que la PCR, que era el gold estándar, y que los infectólogos pensaban que tenía una sensibilidad 100%. Si está el virus, eso no es verdad, para nada. Aparentemente, en los primeros días de la infección es cuando hay mayor cantidad de virus en la vía respiratoria alta, en la nariz, en la faringe y en la saliva. Y luego, cuando el virus baja, entre comillas, baja al pulmón, que es como después del día 5, baja rápidamente la sensibilidad de la PCR. Entonces, la mayor utilidad de la PCR es muy precoz. Y resulta que muchos pacientes aparecen a la consulta en el día 7. Y ahí la probabilidad de un 50% que una PCR lo encuentre. Una persona que está en el día 7. Eso ya lo han mostrado varios estudios. Entonces, ese es un problema. Y el otro problema es que la PCR encuentra el RNA del virus, que no puede haber ni un virus viable, ni un virus completo, sino que solamente DNA. Lo que se ha visto es que el DNA se puede encontrar hasta meses después y no quiere decir que la persona esté infecciosa. Por lo tanto, eso también fue otra pelea personal. Por lo tanto, tú no puedes usarlo como criterio de alta de salida, porque claro, te puede durar 2 meses. ¿Y qué mensaje? Entonces es como, si sabemos, los estudios que han buscado al virus vivo, no los podemos hacer en Chile,
pero en Alemania los hicieron y en el día 10, después del día 10, ya no se encuentra virus vivo, pero sí se sigue encontrando RNA viral. Entonces, bueno, por eso hemos dado la pelea de que dar de alta en base al PCR es peligroso, porque el PCR, a menos que tú pudieras hacer una secuenciación de las proteínas que solo se producen cuando el virus se está multiplicando, tú no tienes cómo saber si son restos virales. Y lo que se sabe es que los restos virales pueden durar mucho. Entonces, ese es el concepto actual. Por lo tanto, es peligroso tener el PCR de control de alta. Y eso en el fondo yo recuerdo, claro, hace un par de semanas aparecieron varios casos que efectivamente se realizaban el test PCR posterior a las cuarentenas sugeridas en fondo por estos post 14 días, y efectivamente el resultado continuaba dando positivo. Y ahí es donde aparecieron justamente algunos cuestionamientos de si es que era efectivo el examen como test de salida, considerando justamente lo que dices, que probablemente el RNA del virus todavía lo va a detectar el test cuando se realiza. Y en ese sentido, también ustedes en el fondo recomiendan ahí, en ese caso, los test de anticuerpos, que ahí sí, en el fondo ya el organismo desarrolló el anticuerpo a la enfermedad, a la infección, y por lo tanto es mucho más válido en el fondo el resultado de un test de anticuerpo que el PCR para poder dar de alta, ¿cierto? Claro, el concepto es que si tú te mejoraste clínicamente, pero también, sobre todo la clínica, si la persona pasó el cuadro agudo y desarrolló anticuerpos y se siente bien, esa persona ya dejó de estar con el virus multiplicándose en su interior. Esa persona le ganó al virus, pero va a tener virus muerto por harto rato. Y ponte tú lo que también al principio, no sé si te acuerdas, que hubo titulares como la gente se reinfecta, casos de reinfectados, eran todos en China, y eran todos totalmente asintomáticos, perfectamente muy bien, y que aparecía el PCR positivo. Entonces, esas son cosas que uno ha ido aprendiendo gracias a la globalización de la ciencia, que está todo, si no, quizás en qué estaríamos. Claro, y con respecto a los test rápidos o a estos test de salida que también le han llamado, hoy día hay dos categorías que en el fondo están apareciendo y que tienen hoy día resultados bastante distintos como para poder confiar en la efectividad de esto, ya sea por la sensibilidad o por otros factores también clínicos que ustedes están evaluando. Están los test los de salida con respecto a la parte de la parte inmune de las personas, ¿cierto? Y hay otros con respecto al virus propio, al antígeno del virus y a los test de anticuerpos. Y en los test de anticuerpos también hay una diferenciación. Bueno, sí, claro. O sea, los anticuerpos son dos, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que todos le dicen IgG o IgM. El IgG o el IgM, claro. Claro, la IgM es la respuesta rápida. Esa es la que primero sube, y sube mientras tú estás empezando la enfermedad. Y esta es como un marcador de enfermedad aguda. Sin embargo, la IgM puede persistir también. Cada humano tiene una respuesta distinta. Lo normal, la mayoría, es que suba y baje rápidamente. Que suba, bueno, también ahí depende del test. Si uno mide con ELISA o con otras técnicas más sensibles, sí, tú ya vas a encontrar la IgM desde el día 1 de los síntomas. Pero con los kits que usamos, kits rápidos, ¿cómo se dice?, al lado del paciente, esos se demoran mucho más, y en el día 5 tú puedes encontrar la IgM del inicio de los síntomas. Y la IgG lo mejor es después del 15 días. Pero ya en el día 10 tú puedes encontrar IgG en el 50%, lo mismo que ahí se encuentran 50-50 el PCR y la IgG, pero te dicen una información distinta. Pero hoy día las que el Instituto de Salud Pública tiene validadas son los IgG, y que los publicó. No, mira, lo que publicó el instituto, para que todos estemos claros, es simplemente que ellos revisaron la documentación de los laboratorios productores
y se fijaron, leyendo lo que ellos reportan, aprobaron que era una cuestión probada, que son aceptables para ser usados. No fueron validados, no los estudiaron. No, que no fue, no, yo entiendo que no, simplemente que habitualmente se hace eso, se lee todo el protocolo y se ve los estándares, que cumplieron con todos los estándares, y como son técnicas que son muy conocidas, de amplio uso, el tipo de técnicas que se usan, yo entiendo que eso fue lo que hicieron. Nosotros en la Católica validamos cuatro test comerciales de fuera de Chile, para poder elegir nosotros uno que queríamos usar en los consultorios de atención primaria que tiene la universidad, que son 4. O sea, son 3 más en un centro San Joaquín. Y de los 4 elegimos uno. Los 4 eran, los comparamos contra PCR, o sea, es suero de pacientes PCR positivos. Ajá. Y encontramos que los 4 miden bien la IgG, y los 4 tenían sobre 90%, 95%, pero estaban comparables. Sin embargo, la IgM variaba harto. Hubo uno que era más sensible para la IgM y los otros tenían menor resultado. Nuestra conclusión como equipo es que es más creíble la IgG con estos kits rápidos que el resultado de IgM. O sea, aunque te dé una IgM negativa, te pueden quedar dudas con estos kits. Yo espero que haya mejores kits en el futuro. Como hablábamos al principio, también para que nos vaya quedando claro, cuando hablamos de IgG e IgM, en el fondo es la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, que son los anticuerpos que se generan en el cuerpo luego de la infección, ¿cierto? Así es. Okay, la inmunoglobulina M es la que primero tú produces cuando estás en la primera pelea, y mientras la IgM está atacando al virus, el cuerpo está produciendo una proteína de defensa, que es la inmunoglobulina G, que se va a quedar para siempre contigo. Bueno, ese para siempre, como tú sabes, hay una duda porque no sabemos. Pero por lo menos 4 meses, que es lo que lleva en China, dura. Así que en base a lo que se sabe de otros coronavirus, se piensa que no menos de un año vas a tú tener esos anticuerpos. Pero entonces la IgM desaparece y te queda la IgG como permanente. Como comentaba al principio, la idea también es que la gente vaya participando. Yo estoy leyendo acá algunos comentarios que están llegando, y efectivamente, por ejemplo, alguien Vital Grande que nos dice mirando y escuchando de Licanray. Licanray es una localidad acá en la zona lacustre de la región, y dice, hay mucha información y al final terminamos desorientados. Justamente es lo que conversábamos al principio, porque la dinámica de la pandemia ha ido avanzando, los criterios han ido cambiando, los síntomas que se informaban al principio ya probablemente tampoco no son hoy día los síntomas más relevantes como para poder diagnosticar al menos la sospecha antes de hacer el examen. Entonces es bastante razonable que, como dice aquí Vital, finalmente tanta información que desorienta un poco si es que la preocupación que pueden tener las personas es efectiva, o bajarle el perfil definitivamente a síntomas que pueden ser fundamentales para acudir a un centro de asistencia médica, por ejemplo. Yo creo que es verdad que hay una gran proporción con pocos síntomas, o lo que pasa también es lo que se llama presintomático, o sea, antes que la enfermedad se presente, como te digo, es el momento de mayor multiplicación del virus y por lo tanto de mayor contagiosidad. Esa es la principal razón por la que nosotros propusimos bajar la exigencia de síntomas para poder hacerse el examen, porque la estrategia que debiéramos seguir en Chile es tratar de que se acabe la infección mediante el aislamiento de los infecciosos para que no sigan infectando a otras personas, y de manera tal que la infección se vaya acabando. Y eso puede llegar a pasar, eso ha pasado. Incluso dentro de las casas, que efectivamente exista
aislamiento dentro del grupo familiar como para evitar el contagio intrafamiliar? Bueno, es que eso que tú dices es súper importante porque en el fondo lo que estamos en este momento y por donde está la epidemia, los brotes intrafamiliares son muy grandes. O sea, si tú te quedas en la casa, la probabilidad de que infecte a todo el resto de la familia es altísima. Es muy Muy alta. difícil no romper la norma. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que el ideal es que las personas vayan a albergues donde puedan completar sus 14 días, que incluso pueden ser 10, pero eso todavía yo creo que es muy adelantado y pues yo ya lo he estado diciendo, porque después del día 10 se supone que no va a ser contagioso. Pero bueno, digamos 14, pero si tú ya llevas 5, desde que te empezaron los síntomas, te quedan solamente 9. Entonces, son 9 días que tienes que, claro, eso es el ideal. Y eso fue lo que hicieron en China y que lograron bajar, porque lo que habían hecho antes, que es lo que estamos haciendo nosotros, de aislar, o sea, cuarentenar y todo esto, tú levantas la cuarentena y sale la epidemia de nuevo. Entonces, pero si tú aíslas a los infecciosos y cortas la cadena y su familia se queda en su casa sin síntomas, ahora sí, lo mejor todavía sería poder hacerle un PCR a todo el grupo familiar y a todos los positivos llevártelo y a los negativos lo dejas. Entonces ahí tú vas sacando la infección de la comunidad, la vas sacando efectivamente. Eso es Ahora, lo en que la tenemos que práctica hacer ahora. eso todavía no está, eso le iba a preguntar, en la práctica eso todavía no es efectivo, ¿cierto? Porque en algún momento también aparecieron ciertos hoteles, ciertos lugares que estaban Están, ya no, listos, si ¿están? están, y en Santiago entiendo que ya empezaron a llevar gente al espacio riesgo, porque Santiago se está llenando Sí. en este momento en los hospitales públicos. El tema ahí, que como es tan complejo esto, necesitamos que los alcaldes sean parte de la respuesta, los alcaldes y los servicios locales de salud. O sea, los municipios y los departamentos de salud municipal y los centros de salud que conocen a la comunidad, la gente de salud, El son sistema ellos primario. el sistema primario de salud, que normalmente ellos van a las casas a poner vacunas, a buscar a los niños, control de, también a los hospitalización domiciliaria para la gente postrada, van a buscar a alguien que no vino a un control. Entonces hay una relación el sistema chileno es muy bueno en la atención primaria. Ellos tienen separado a la población, entonces hay un equipo completo de salud que se hace cargo de un sector y ellos tienen fichas clínicas familiares. Entonces lo natural es que ellos sean los que tengan a su cargo ir donde la familia donde hay un positivo, conversar con ellos, explicarle que lo van a llevar a un albergue, que va a venir, ¿me entiendes? Porque Sí, no puede perfecto. ser, no se puede hacer desde el ministerio, tiene que ser, y las seremías que son súper frágiles porque son muy chicas de su planta de personal, no conocen tampoco a la población. Entonces, esto, si no se baja, si no se incorpora a la atención primaria y a los alcaldes, porque los alcaldes tienen muchos recursos para ayudar en esta tarea, no lo vamos a O sea, lograr. en el fondo es potenciar el sistema primario, según lo que voy entendiendo, para que justamente sean ellos quienes hacen el seguimiento y el acompañamiento de estos grupos familiares, porque lo tienen más diferenciado en base a la población, que es mucho más acotada que los grandes hospitales y que la parte central de lo que es el servicio de salud. Exactamente. O sea, fíjate que, por ejemplo, los consultorios tienen dividida la población en colores, verde, rojo, azul, qué sé yo. Entonces, todo este sector es de los equipos verdes. Y los equipos verdes son médico, enfermera, psicólogo, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, matrona, y todos ellos son los verdes, que tienen puertas verdes. Entonces, ellos conocen y tienen fichas familiares, o sea, saben dónde hay un abuelo, dónde hay una persona con problemas crónicos. Entonces, no hemos aprovechado esta cuestión para que sean ellos los que gestionan la epidemia. Esa es la verdad. Ellos tienen que gestionarla. Ahora esa indicación probablemente tiene que venir primero de la parte central. Me imagino que será el ministerio que tendría que empezar a delegar o a proyectar un poco el rol que tengan la parte más local.
necesariamente el ministerio tiene que compartir el poder, delegar atribuciones, y eso se lo ha dicho los alcaldes, el colegio médico, la mesa de salud del Senado y de la Cámara de Diputados, se lo hemos dicho nosotros. Yo creo que hay un consenso de que hay que hacer esa tarea, sobre todo para poder que la comunidad quiera ir al albergue, porque no saben lo que es, ¿me entiendes? Les da susto. Exacto. No saben qué comodidades hay. Caterina, hay otra consulta que llegó que efectivamente puede que tienda a confusión. Efectivamente, cuando nosotros comenzamos con el tema y sobre todo cuando llegó el primer caso el 3 de marzo, con respecto a las proyecciones y al pic que íbamos a tener de COVID-19 en nuestro país. Se esperaba que fuera a fines de abril, primera semana de mayo. Estamos eventualmente en este periodo donde tendríamos la mayor cantidad de casos positivos. El pic se ha movido un poco en base a la evidencia, la curva efectivamente se ha logrado aplanar en las últimas semanas. Tenemos una proyección un poco más tardía en cuanto al tiempo, o efectivamente estamos hoy día llegando a una etapa donde podemos decir que es el pic y que eventualmente podemos bajar la tasa de contagio en las próximas semanas. Mira, yo creo que esto hay que mirarlo no como la media nacional, porque ya todos sabemos que el promedio no es nadie, no existe. Por ejemplo, ustedes tuvieron una epidemia en Temuco. Al comienzo, claro. Sí, pero esa epidemia de Temuco era de Temuco, no era de Aysén, ni de Arica, ni de Antofagasta. Fue en un momento, llegaron a un máximo y ahora está, entiendo, bajando, y esperemos que no tengan otro pic tan alto como ese. Entonces, la epidemia de la media de Chile tiene es una mezcla de diferentes curvas. Lo más complejo, yo creo, de Chile es Santiago-Valparaíso. Yo creo que eso es lo más complicado y es lo más peligroso. Porque también Concepción me da la impresión que está también más controlado. Y en Santiago, la epidemia de Chile fue llevada por los números de Santiago. Y en Santiago lo que pasó fue que partió con puros casos importados de gente de nivel socioeconómico alto y relativamente jóvenes y sanos que andaban de paseo. Que la gente que venía de viaje. Que venían de viaje, pero viajes de veraneo, de viajes de placer. Entonces gente que tenía un buen nivel socioeconómico, sano, qué sé yo, que llegaron y tuvieron en sus casas condiciones perfectas para poder... perdón, que se me va a caer la batería. Sí. Me acaba de llegar una señal de batería que sería muy complicado. No hay problema. En el fondo, lo que está mencionando Caterina, que esos primeros casos que llegaron del extranjero, en el fondo tenían un mejor sistema inmune por el grupo etario y por eso efectivamente la enfermedad no se desarrolló con las mismas curvas que se esperaban al principio. Claro. O sea, fue mucho menos... perdón, pero es que tengo un problema de... No pensé que se me podía cortar la batería. Es que habitualmente dura mucho, pero ahora como he estado todo el día con... Y acá, a ver, espérate, voy a tener que hacer un pequeño movimiento. Sí, no hay problema. Esperamos, estamos en directo, así que podemos... Voy a aprovechar de tomar más preguntas. Estoy leyendo las preguntas que están llegando, sí, efectivamente hay varias preguntas. Una era el tema del PIC, que era lo que estábamos comentando. Claro, ahí comentabas en realidad que tenía que ver también con que el PIC en realidad nacional también no es muy certero en cuanto a que tenemos localidades con realidades también distintas y en base a eso, según iba entendiendo, teníamos distintos PIC en distintos tiempos. Claro. Es probable que nosotros en Temuco hayamos tenido ya un PIC en base al comienzo y que esperemos que ahora también vaya en descenso. Esperemos, digo, porque efectivamente la medida de resguardo que teníamos con la cuarentena total terminó la semana anterior, por lo tanto uno desde Temuco ve que efectivamente la gente salió en masa a la calle, entonces desde la posición o desde lo que uno ve, probablemente la realidad cambie también en 2 semanas, en estos lugares que la curva iba en descenso. Bueno, justamente lo que hablábamos antes,
Por ejemplo, el caso de Temuco, de Concepción, de Arica, una vez que pasa la curva, lo que tienen que hacer es apenas haya un infectado, tomarlo y aislarlo. Tomarlo y aislarlo. Y para eso, y eso tiene que ser muy eficaz. Y para que eso sea eficaz, tienes que tratar de tomar los casos antes que pasen los síntomas o al principio, muy al principio. Y la única manera que lo tomes muy al principio es bajar la exigencia del examen y tener de verdad exámenes disponibles. Entonces, si tú abres un poco la mano a los exámenes, vas a poder detectar a los positivos y aislarlo, porque la tarea es aislarlo para que no vuelvan a infectar y la comunidad pueda seguir su actividad económica, y la universidad y los colegios. Pero si tú no eres capaz de parar la transmisión apenas, porque van a seguir ocurriendo casos, pero la cosa es poder tener un sistema que los detecte y lo aísle, y que lo aísle y que no contagie a toda su familia. Y efectivamente en base a eso estamos en el tope, en el máximo de test que podemos realizar. 12.000 creo que dijo el ministro hoy día que se estaban realizando y lo comparó con varios países también y que era de los más altos. Sí, pero eso es, mira, la verdadera comparación no es cuánto yo hago por habitante, porque si un país no tiene nada infectado, va a ser poco también. Entonces, el número que hay que mirar es el número de exámenes por positivo, por un caso positivo. Y ahí no estamos tan bien. Ahí no somos los mejores. Tenemos muchos positivos, por lo tanto no tenemos tanto examen por positivo. Estamos Santiago está subiendo la positividad mucho. Está subiendo mucho más el número de positivos que el número de exámenes. Entonces, estamos como en algunos lugares hasta 30% de positividad, 20%. El ideal es no tener más del 5% de positividad. Okay. Caterina, aquí llega otra pregunta de Daniela Solís. Dice, tengo una duda, ¿el virus a qué temperatura o a cuántos grados, dice, muere en el caso de que se encuentre en un alimento que haya sido manipulado por alguien infectado? Esto tiene que ver en realidad con ir tomando las cosas que también puede ser una vía de contagio, no solamente por las vías respiratorias. Bueno, yo no he escuchado de ningún estudio que haya experimentado con el virus en esas circunstancias. Yo creo que es súper importante, bueno, este virus es susceptible al calor, es bien susceptible al calor, así que yo me imagino que 60 grados, 80 grados lo va a matar. Pero es importante que todos los estudios, la mayoría de los estudios que yo he visto, del virus en el ambiente, de nuevo, es solo el RNA viral. Por lo tanto, no quiere decir que sea viable. Hay que tener súper alto cuidado cuando dicen, se tomó, qué sé yo, el suelo, no sé qué. Y bueno, claro, pero la cosa es que el RNA solo no es contagioso. Tiene que estar el virus completo. Y como es un virus que tiene una cubierta de grasa, no tiene cápsula, no tiene ni una cuestión que lo protege, muy rápidamente se muere del ambiente, pero van a quedar sus restos. Entonces, la gente, yo creo que ha habido una comunicación complicada en ese sentido. Para que el virus contagie a otro humano, necesita estar dentro de células, porque si está totalmente fuera, no. Y las células son las mucosidades, el material orgánico del humano, de su escupo, de su saliva, las secreciones. Entonces, eso es lo que hay que pensar, que tiene que haber una cantidad de materia orgánica y que la otra persona va y la toca y se la echa a la boca. O sea, entonces, claro, cuando estamos hablando del hacinamiento del metro o cosas así, porque la gente que se mete la mano a la boca o al ojo y después afirma, y claro, ahí tú puedes tocar materia orgánica del otro. Claro. Pero, no sé, el suelo yo creo que es casi imposible. Uno tendría que tomar el suelo y darse la mano a la boca. Pero los alimentos yo creo que seguro que sobre 60 grados se va a morir. Okay. Porque es muy vulnerable. Y eso es algo que nos ha favorecido hasta ahora, que el virus llegó en verano y hasta ahora, por lo menos en el norte y Santiago, hemos tenido altas temperaturas. Que eso hace que la gente ventile,
y que el virus, si alguien escupió en la calle, va a tener menos sobrevida si hay sol que si está húmedo. Ahora, efectivamente, es probable que en algunas ciudades el hecho de que el invierno es bastante particular, estoy pensando, por ejemplo, en Temuco, con alta contaminación por leña, el ambiente es propicio probablemente como para que la realidad sea distinta a ciudades donde no tengan estas características de la misma estación. En el fondo tienen inviernos probablemente fríos, pero el hecho de tener la contaminación por leña tiene un efecto, podría tener un efecto que fuera perjudicial, más perjudicial que el virus propio, que fuera más rápido en el fondo el contagio, o que las partículas pudiesen trasladar el virus. Mira, si tratamos de ver la evidencia, lo que es súper interesante que cuando partió la epidemia se dijo que los enfermos respiratorios crónicos, que son los que una de las causas de la enfermedad respiratoria crónica es la contaminación del aire, pero mucho más fuerte es el tabaco, y en Chile la cantidad de fumadores es altísima. Entonces todos pensamos y se decía que los enfermos, los respiratorios crónicos iban a ser los que tenían más riesgo, y no es así, no es así. Y ahora acabo de ver una serie enorme de los casos de Nueva York, los casos clínicos, y era como el 5% tenía enfermedad respiratoria crónica en los pacientes graves, el 60% cardiovascular. O sea, el problema no es tanto el pulmón. Esta neumonía es muy especial porque lo que tiene, a diferencia de cualquier otra neumonía, tiene coagulaciones, es un problema vascular en torno a los alvéolos, que se produce coagulación, y es mucho más fuerte en los enfermos hipertensos y con enfermedad cardiovascular. Ellos tienen mucho más riesgo que los respiratorios, contrario a lo que uno pensaría. Claro. Y por lo tanto yo creo que usted, su problema no va a ser la contaminación del aire de verdad para este virus, sí para otras cosas, pero para este virus yo creo que el problema va a ser que no se detecten a los nuevos casos y no puedan salir nunca del problema. O sea, el problema es aislar a los infecciosos. Esa es la principal clave. Y con respecto a eso, Caterina, llega una consulta que la verdad que tiene que ver con esto mismo de aislar, y que tiene que ver con lo que estábamos conversando hace un momento, efectivamente, que esta sea la estrategia de ahora en adelante. Porque ¿qué pasaría ahí con las clases? ¿Cuál es la recomendación de este Consejo Asesor al Ministerio? Yo sé que la decisión más bien es política y la va a tomar el Ministerio y el Ejecutivo, pero finalmente también, ¿cuál sería la recomendación de este comité de expertos en cuanto a la evidencia más científica que pudiese, si es que hoy día sabemos que en el fondo el aislamiento puede llegar a ser la principal o la clave en el fondo para evitar que siga el contagio, sobre todo en asintomáticos, que también es probable que sea la población más joven la que tenga esta característica? Sí. Bueno, nosotros le hicimos ya la recomendación hace unas 2 o 3 semanas, no sé. Cuesta calcular el tiempo ahora, como todos los días. Sí, está un poco perdido. Son todos los días son iguales. tan intensos, tan intensos. Mira, yo creo que por lo menos 2 semanas que hicimos la recomendación de no puede ser Chile una sola cosa. Eso, forget. O sea, en este momento hay regiones que no necesitan estar en cuarentena, que no o sea, bueno, puede que tengan cordones para que no les entre el virus, pero hay regiones que perfectamente podrían abrir sus colegios. O sea, porque entonces no puede ser una regla para todo Chile porque nos vamos a equivocar. Acá lo que hay que ver es, en una región o una comuna, tiene que revisar que tenga 14 días sin caso, porque quiere decir que ya pasó un periodo de incubación completo, y nadie contaminó a nadie. Entonces ya claro. eso ya quiere decir que ya se fue la infección de ese lugar. Puede volver, porque somos un país conectado, y por lo tanto, si vuelve y tú tienes el sistema para aislarlo, no tiene por qué cerrar todo de nuevo, tienes que contener. Pero si ya hay 2 semanas sin nada, tú puedes volver a la normalidad y contener cualquier caso. Eso es lo primero. Y lo segundo, que en ese momento, por ejemplo en Santiago, en este momento vamos con la curva en ascenso, así que ni pensar, que estamos pésimos, estamos con la curva, Ahí va realmente, el retorno sea...
no, está llenándose los hospitales, acá cada rato me llegan WhatsApps, no. Entonces, pero eso no es la realidad de otras regiones. Y lo otro es que el sistema de salud tiene que estar, tiene que poder, o sea, hay que abrir la ciudad cuando el sistema de salud puede volver a la normalidad. O sea, que puede dejar algunas camas para COVID y puede abrir el resto del hospital para el resto de las necesidades de la población. Si tú tienes todavía el hospital cerrado, no has vuelto a la normalidad. Tienes que dejar un porcentaje de camas para COVID pequeño, porque se supone que ya lo controlaste, y que la gente pueda volver a operarse de la hernia. Y hay gente que no está yendo, que tienen problemas más o menos agudos también. Entonces, son tres condiciones: que la epidemia esté claramente en retirada, que los servicios de salud, los hospitales y clínicas puedan volver a atender a los fracturados, a toda la gente sin riesgo, sí, y que tu sistema de salud tenga la capacidad de identificar, aislar y diagnosticar a los casos tan pronto ocurran. Yeah. Si tienes esas tres cosas, puedes abrir todo. Pero sí, no sé, eso, hay que ver dónde... Hay que ver justamente la capacidad que tengan las distintas ciudades o la capacidad de gestión que tengan las municipalidades justamente para poder ir abordando esta parte más local. Jorge Luis Ávila pregunta, ¿los bloqueadores de ACE2, como algunos medicamentos para la hipertensión, podrían ser un factor protector contra este virus? Bueno, ese receptor, que es por donde entra el virus a la célula, más bien lo que se estaba pensando, que habían ciertos medicamentos antihipertensivos que podrían aumentar el riesgo y que por eso se produce, por eso tienen tanto riesgo los hipertensos, que sería por los medicamentos que toman. Ese asunto ha estado muy en discusión. Yo diría que todavía, bueno, hubo una declaración de las sociedades, varias sociedades juntas de cardiovascular, hipertensión, bla, 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 que dijeron que no había la evidencia no era suficiente sobre el efecto del tratamiento antihipertensivo a favor ni en contra. Y eso, mis colegas de la Chile, del centro nuestro, están en este momento haciendo revisiones sistemáticas del tema, y yo preferiría preguntarle a ellos con más especialmente este tema. Pero está en plena discusión todavía, no se ha llegado a nada. No se recomienda nada todavía en ese sentido de tratamiento. Ya. Caterina, nosotros, bueno, la actividad la habíamos puesto justamente COVID-19, cambios culturales en Chile, porque efectivamente es probable que no todos los cambios o no todas las soluciones que hoy día podemos tener desde el punto de vista de la pandemia vengan de la parte médica. Es probable que también hoy día la parte más social u otros actores de la sociedad también tengan mucho que decir con respecto a algunas estrategias que finalmente todas en conjunto, de forma integral, pudiesen en el fondo pudiésemos ir avanzando en el fondo en solucionar este problema, independiente de que si vamos a tener la vacuna de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año o de aquí a 2 años. Como para también darle el contexto al nombre que le habíamos puesto a la actividad, y en base también a una entrevista que habías dado en un medio que lo había leído, justamente donde sugería efectivamente que la parte social era relevante para poder hoy día avanzar en la crisis sanitaria. Sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, lo que te decía al principio, que lo que viene es lo que se llaman cuarentenas centralizadas, que es que en vez de tener a toda la gente a cuarentena, tú cuarentenas a los que son infecciosos y los sacas de su lugar, y después ellos pueden volver felices a su lugar, y su familia y todo pueden seguir la vida normal. Eso, como decíamos al principio, lo tiene que hacer la comunidad. Por ejemplo, nosotros lo estamos pilotando el sistema acá en los consultorios que tenemos a cargo como universidad, pero estamos dotando al nivel primario de anticuerpos, por ejemplo, de acceso al examen. Nosotros estamos tratando de postular algún fondito para poder evaluar el uso de saliva, para que el personal de atención primaria pueda tomar la muestra sin riesgo para ellos,
y además sin tener la preocupación de que no hay tórula, porque ya hay 4 publicaciones internacionales que muestran que es igual de bueno, sino mejor, una muestra de saliva, que imagínate cómo cambia todo. Entonces, todas esas cuestiones que permitirían que el personal de atención primaria pudieran ellos tomar la PCR, ellos hacer los anticuerpos, el anticuerpo te da el resultado al tiro y tomar decisiones, eso debería ser lo que viene para adelante, para asegurarnos que no tenemos que cerrar más las ciudades. Exactamente, como estrategia más transversal a las medidas de salud pública que se han implementado. No quería saltarme de temas, pero justamente quizá quedó algo pendiente y aquí Natalia pregunta, ¿y cuál sería la forma más adecuada entonces de cuidarse cuando se es hipertenso según lo que se conoce hasta ahora? Bueno, yo pienso que los hipertensos tienen que cuidarse el doble ojalá no infectarse. Y tratar de estar con la presión controlada, que no coman sal para no necesitar más uso de medicamentos, ojalá requieran la menor cantidad de medicamentos. Y puedan, entonces yo recomendaría que hicieran una vida mucho más sana de lo habitual, que traten de olvidarse de la sal, que bajen de peso y que caminen, que hagan actividad física, ojalá lo más que puedan, caminar, y tratar de comer saludable y ojalá con control de presión puedan disminuir el uso de medicamentos. Esa pudiese ser una alternativa. Mabel pregunta, ¿qué información hay hasta ahora en Chile de casos pacientes jóvenes sin enfermedades crónicas preexistentes con presentaciones neurológicas del COVID, no respiratorias? No tengo información. Lamentablemente yo solo tengo la información de los casos que aparecen en la página del ministerio. No hemos logrado, estamos pidiendo que se escriban los cuadros clínicos detallados de los casos, sobre todo los casos graves de los que mueren, pero no la tenemos aún. Ok. Caterina, y también con respecto a esta parte más social, hoy día también en el hecho de las universidades hemos transformado nuestra cultura de todo lo presencial a lo virtual, y eso también nos ha generado una oportunidad para poder trabajar. Nos hemos dado cuenta que efectivamente podemos ser igual o más productivos desde nuestras casas, con todas las implicancias que esto también tiene. Hay realidades muy distintas, casa a casa, familia a familia. Pero también la pandemia ha ido generando algunas probablemente oportunidades de desarrollo que en algún momento no teníamos presupuestadas ni imaginábamos que íbamos a poder lograr. O sea, era impensado pensar que todas las universidades del sistema chileno, por ejemplo, de educación, iban a estar con un semestre completamente virtual. Porque pensábamos que efectivamente no teníamos la capacidad, porque no se podía. Sin embargo, una emergencia sanitaria hizo que rápidamente el sistema reaccionara y hoy día está funcionando de esta manera. Han existido también otros cambios como ese en nuestra sociedad que permiten hoy día decir que, claro, tenemos la parte negativa de la crisis sanitaria, pero también esto ha generado oportunidades de otros aspectos en la sociedad que pueden ser positivos. Bueno, te puedo contar, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que un mes sin ir al mall es una experiencia para mucha gente. Y eso yo espero que sea un aprendizaje también de que tal vez necesitamos mucho menos cosas para ser felices y para ya una vida normal. Muchos de nosotros necesitaríamos mucho menos cosas y consumir mucho menos, y eso, pucha, que sería bueno para el planeta. Entonces, yo espero que quede un aprendizaje de moverse menos, de viajar menos. Y yo en este momento estoy participando en un congreso internacional que iba a ser en Chile, que iba a ser ahora estos mismos días en Chile, que es sobre genética y cohortes. Y ese congreso, ponte tú, lo están haciendo por Zoom, pero es un Zoom atómico porque es tiene mucha capacidad. Somos 200 personas que estamos participando en todo el mundo y ellos lo corrieron a un horario
que a nosotros, para mí, parte a las 7 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Y me tengo que conectar a las 6:30, así que luego me voy a ir. Con un horario distinto, Entonces, claro. y es para que los europeos puedan estar a una hora adecuada, y también para los de San Francisco, Estados Unidos. Entonces, Una hora en común, o sea, se buscaba en el fondo una... claro, es una hora de consenso, entonces para Claro. ellos es desde las 11 hasta las 5 y para nosotros de las 7 hasta las 2. Y también, ponte tú, los que presentamos ponemos preguntas y el público contesta y al tiro se evalúa qué porcentaje contestó, que sí, que no, qué sé yo. Entonces, claro, se le ha dado un dinamismo, hay preguntas, hay comentarios y hay... mira, para mí ha sido increíble estar participando en esta conferencia. Entonces, hemos eso, podido por ejemplo, estar en varios lugares al mismo tiempo y no sí, nos habíamos dado cuenta que era posible hacerlo. Hacerlo sin necesidad de gastar tanto energía que daña tanto al planeta. Entonces, yo creo que esa es una... Y también que tú puedas estar en cualquier lugar de Chile y conversando con las personas que en Islandia, por ejemplo, yo estoy en shock, en Islandia han hecho genotipificación del 50% de la población y le han aislado, han buscado con PCR al 50% de la población y a todos los positivos han hecho la genotipificación completa del gen, del virus y de la persona. Esas cuestiones, contado por la persona que está a cargo y te llega acá a tu oficina o a tu casa. Claro, exactamente, a través de un mensaje simplemente puede ser. Claro, Caterina, claro. Bueno, ya vamos a ir concluyendo por el horario también y los compromisos que tiene Caterina. Le agradecemos el tiempo que ha compartido con nosotros, pero hay algunas preguntas como para ir terminando. ¿Hay alguna evidencia científica sobre la interacción de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o Alzheimer con el COVID-19? Ninguna que yo sepa. Ya. Y no he visto nada publicado al respecto. O sea, uno esperaría que pacientes que tengan enfermedades crónicas de ese tipo van a tener más riesgo en general, que es lo que se ha visto, pero no algo particular que se haya publicado, que yo sepa por lo menos. Bueno, aquí Mauricio también pregunta, lo habíamos comentado delante, en Temuco se levantó la cuarentena hace una semana y se aprecia demasiada gente, lo había dicho yo hace un momento, en las calles dando vueltas sin medidas mínimas como el uso de mascarilla en lugares públicos. Se espera por parte de los expertos en el fondo que las ciudades regresen a estas cuarentenas más locales, en el caso de Temuco, que salió de otras comunas en Santiago que también han regresado. O sea, la estrategia tengo entendido que son las cuarentenas dinámicas, que vayan en el fondo estableciéndose en base a los contagios por kilómetro cuadrado o cómo va la curva de contagios también. Sí, pero uno tiene que... Las cuarentenas son cuando se te escapó de las manos. Ya. El ideal es poder hacer lo que se llaman cuarentenas centralizadas, que es solamente a cuarentena al positivo. Ya. Cuando no lo puedes hacer, entonces, entre medio, por ejemplo, ustedes que iba bajando la epidemia, pero entiendo que no están en 0 casos. Por lo tanto, la población tendría que mantener las medidas de distanciamiento social. ¿Me entiendes? O sea, yo no veo por qué no están usando mascarilla. Y deberían mantener el distanciamiento en todas partes y tener alcohol gel en todos los lugares, porque ustedes no están con 0 casos y pues, entonces andan infecciosos por ahí. O sea, entonces, de hecho, el informe de hoy día, 23 sí, casos nuevos. 23 casos nuevos. Hay pacientes y casos activos también. Es verdad, o sea, finalmente las medidas de salud pública tienen que ver con las restricciones que nos impongan desde el sistema, pero también pasa mucho por el cuidado y por la preocupación que tenga uno con respecto al cuidado y al autocuidado frente a esta enfermedad. Y en ese sentido también están los elementos de protección personal, la higiene, el distanciamiento social, como medidas que también la autoridad sanitaria ha recomendado para que podamos disminuir las tasas de contagio. Y la última consulta que vamos a realizar dice: por el bien común de las personas que traspasan las barreras sanitarias, las fiscalizaciones deberían ser más rigurosas con respecto a este sistema, porque efectivamente las cuarentenas y estas medidas que se han establecido, como los toques de queda, justamente para evitar un poco la circulación de las personas,
es poco efectivo si es que finalmente tampoco existe una fiscalización probablemente, y ahí la gente empieza a perder un poco el comillas miedo a andar por la calle si es que efectivamente no hay ningún control. ¿Cuál ahí es la opinión de la... Mira, un poco lo que a nosotros nos preocupa es que el mensaje, yo creo que es súper importante que el mensaje de la autoridad sea muy claro. Por ejemplo, en Temuco todavía andan infecciosos, por lo tanto uno tiene que decirle, bueno, le levantamos la cuarentena, pero como sigue infección, tienen que mantener todas las medidas de distanciamiento social. O sea, claro. uno tiene que dar ese mensaje con mucha nitidez. Y yo creo que a veces no ha sido tan claro, y la gente se confundió y pensó que ya se estaba controlando la epidemia y que éramos el país mejor del mundo, qué sé yo. Entonces, yo creo que había un discurso confundente. Yo creo que no hemos controlado totalmente la epidemia. Ustedes están con casos, y si no lo cuidan, si no lo aíslan, ustedes no saben si el de al lado está infeccioso, por lo tanto tienen que cuidarse. Es El uso de la posible que ahí... mascarilla, perdón, el ¿Sí? uso de la mascarilla es para que todos los asintomáticos infecciosos estén con mascarilla. O sea, no es tanto es para que la persona que está en ese momento emitiendo virus tenga la mascarilla puesta y bote la menor cantidad de virus para afuera. Y si yo tengo también la mía, disminuye muy brutalmente la posibilidad de que yo lo inhale. Pero es para ponerle la mascarilla a los asintomáticos o a los sintomáticos desconsiderados. Entonces, la única manera de tapar a los infecciosos es que todos nos pongamos mascarilla. Pero el objetivo es que el infeccioso expulse la menor cantidad de sus bichos. Pero tú te pones a ti mismo y entonces ahí la probabilidad disminuye mucho. Caterina, la última consulta. ¿Tiene un real impacto el control de la temperatura en las barreras sanitarias? Considerando que la fiebre probablemente ya no sea tan... No es el síntoma, es un síntoma que está en un porcentaje alto, pero hay un porcentaje muy alto también sin fiebre. Yo creo que más bien sirve para crear una conciencia del problema, pero bueno, si encuentras a una persona con fiebre, la sacas, pero claro, se puede sacar hay muchos sin fiebre. Como te digo, hay muchos sin fiebre y hay muchos infecciosos que son antes de que les suba la fiebre. Y a muchos nunca les sube la fiebre. Esa es la verdad. Perfecto. Caterina, queremos dar las gracias por habernos acompañado hoy día en el primer café científico de la Universidad de la Frontera para conversar justamente sobre este tema que nos preocupa, que mucha gente quiere tener respuestas. Probablemente algunos temas han sido confusos, sobre todo con esta lluvia de información que tenemos todos los días, pero la intención era justamente aclarar conceptos, aclarar dudas por parte de las personas y compartir de voz de una de las expertas que está justamente en esta mesa asesorando al Ministerio de Salud en los temas que hoy día están definiendo cuál es el futuro de nuestro país para las medidas que se van a aplicar para esta pandemia. Muchas gracias por el tiempo, Caterina, y por compartir hoy día en el Café Científico. Gracias, que estén muy bien, mucho gusto. Gracias. Nosotros nos vemos en el próximo Café Científico de la Universidad de la Frontera, en esta modalidad virtual que vamos a realizar durante estos primeros meses del año 2020. Que estén muy bien, buenas noches.